Muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar de Noche de Talk Trading, que el día de hoy estaremos hablando con respecto a cómo piensan los pro traders. El día de hoy pues está Julián Esteban Pineda Carrillo, que actualmente es candidato, bueno, a CFA nivel 3, y pues quien les habla en estos momentos, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Julián es actualmente account manager por parte del broker de Equity. Muy buenas tardes, Julián. Bueno, buenas noches. Con respecto al horario de Nueva York, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Raúl? No, súper acá y pues esperamos que este espacio lo aprovechemos bastante con las personas, las personas acá que se inscribieron. Igual recuerden que esto lo estamos haciendo todas las semanas. Entonces, por semana mínimo estamos teniendo un webinar y un Facebook Live. Eventualmente, si las cosas se van bien, eso debería aumentarse con más personas y demás. Pero por ahora lo estamos manejando así. Y la idea, pues nosotros siempre ponemos temas, digamos yo en los Facebook Lives o en los webinars, pero también la idea es que al final nosotros siempre les dejamos como información de contacto, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan o tema que ustedes crean que no conocen tanto o que quieren saber un poco más, nosotros ya llevamos bastante en el mercado, Raúl y yo en los mercados financieros, entonces seguramente sabemos del tema o si no podemos encontrar a alguien que sepa y se los podemos dar a ustedes, ¿listo? Entonces, cualquier duda que tengan o pregunta, mándenos al correo sin ningún problema y evaluamos el tema y podemos dar un webinar de eso sin ningún problema. Esto es como un espacio para ustedes desde el broker y desde el distrito, entonces para que lo aprovechen. ¿Listo? Ok, listo. Igualmente también les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube por parte del broker. Entonces ustedes no solamente van a encontrar este contenido del tema tan interesante que tenemos hoy, que es hablar con respecto a los pro traders, sino que también van a poder encontrar muchos webinars que se centran ya sea en elementos técnicos, en aspectos fundamentales, también van a poder encontrar webinars donde se habla con respecto al riesgo, a la psicología, a la manera de que nosotros los traders podemos empezar a gestionar el capital y pues bueno, muchos otros temas bastante interesantes. Y de hecho, el día de hoy la verdad es un tema que considero que va a ser un poco debatible, dado que es difícil, digamos, en una primera instancia empezar a consolidar elementos que pueda llegar a determinar a un trader, digamos que un poco más profesional en el sentido, es decir, un trader que efectivamente tiene un sistema, que tiene consolidado un conjunto de diferentes estrategias, dado que un trader no solamente tiene una estrategia, sino que también tiene un conjunto de elementos de acuerdo a las condiciones del mercado, adicionalmente el tema de la gestión del riesgo, de la psicología, de la mejor toma de decisiones y pues claro, son características que identifican a esos traders. Pero entonces la idea del día de hoy es que empecemos a hablar, bueno, cómo esos pro traders o esos traders que ya tienen un conjunto de rentabilidad, se podría decir que determinada a lo largo del tiempo, piensan, cómo actúan, cómo efectivamente están en la pantalla al momento de o durante la fase de premercado, adicionalmente cómo operan durante las condiciones del mercado y efectivamente cómo cierran su jornada operativa. Entonces, yo considero que es importante que nosotros empecemos hablando, Julián, es el tema de los tipos de traders o también desde el punto de vista de los tipos de inversionistas. Un pequeño paréntesis ahí, Raúl. Ahí digamos, y lo que creo que tengan en cuenta las personas que están viendo acá, no hay, por así decirlo, una manera de comportarse como si fuera una regla, ¿sí? Mucha gente tiende a pensar que, pues para que ustedes, digamos, den el paso de, digamos, empezar a hacer trading y ya dar el paso a ser pro, y estilo una persona de un hedge fund o alguien de un banco. Digamos que no hay como una estructura exacta que ustedes deban seguir para decir, listo, ya cuando cumplí todos estos pasos, soy un pro trader porque hay muchas maneras de hacerlo. Entonces es un tema muy amplio. Eventualmente, Raúl tiene una concepción diferente, yo tengo una concepción diferente, pero hay temas que sí o sí tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco del tema del riesgo y demás, que es lo que tiende a diferenciar a personas que ya son profesionales a personas que apenas están empezando. Recuerden que en el mundo en el que vivimos hoy en día, por el tema precisamente de la facilidad del Internet, muchas personas aprenden cosas muy rápido, ¿no? Y lo que más generalmente sabe la gente ahorita en el mundo del trading es el tema del análisis técnico, ¿no? Entonces todo el mundo se mete, empieza a aprender el análisis técnico. Entonces, la idea es identificar qué es lo que tienen que hacer ustedes para que se diferencien de todas las personas que saben análisis técnico y den un paso más allá, porque todo el mundo
conoce una gráfica, sabe las velas y tiende a saber más o menos cuáles son las figuras y demás, price action y demás, pero la idea es como saber y que ustedes sepan qué es lo que diferencia a una persona a dar el siguiente paso y no solo quedarse en el tema de analizar y ya, ¿cierto? Entonces eso es lo que quería también que tuvieran en cuenta ahí. No hay un santo grial, pero sí hay ciertos temas que deberían tener en la cabeza para saber qué es lo que están haciendo de pronto las personas más profesionales que ustedes no están haciendo. Sí, eso es como la idea. Bueno, sí, pero igualmente, Julián, hay que tener en cuenta también, yo diría que los puntos de vista de aquellos grandes expertos. O sea, simplemente si nosotros citamos a Bantar, que es uno de los mayores protagonistas en el mundo del trading, él determina que el santo grial no existe, sino que uno lo construye. O sea, un pro trader, Claro, un trader profesional, al final habla a través de la construcción de un sistema, pero claro, no un sistema básico, sino un sistema ya consolidado, pues ahí es cuando determina sus reglas de juego, que ese es uno también de los puntos diferenciales. O sea, y ese entiendo, es el punto. El punto es que las reglas de juego no van a ser iguales, o es muy difícil que sean iguales para todo el mundo porque cada persona es muy diferente. Y eso es no, lo pero que los vamos a hablar fundamentos son ahorita. iguales. O sea, los No, no, fundamentos son Raúl, iguales para en todos. eso sí difiero mucho, ¿sabes por Ya, qué? ya. Porque Pero bueno, sí pueden haber reglas estandarizadas de un sistema, ¿sí? Digamos que usted tiene que hacer esto, tiene que tener en cuenta esto, el riesgo y demás, pero como la persona lo va a ser muy diferente, ¿sí? O sea, ahí, digamos, lo que tú estás mostrando en las diapositivas de que ya vamos a explicar en qué consiste esto. Cada persona siempre va a actuar diferente porque cada persona tiene objetivos diferentes, ¿sí? Entonces, por eso es que existen los scalpers, por eso existen los swing traders y demás. Entonces, hay unas reglas de juego definidas, pero no todo el mundo las va a utilizar de la misma manera exacta y no a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, ¿sí? Bueno, eso ya es tema de otro webinar y demás, pero a lo que quiero llegar es que hay unas reglas y como tú lo dices, digamos, Bantar tiene unas reglas definidas, este personaje que escribió Come to My Trading Room también tiene otras reglas definidas. Digamos que las reglas se parecen mucho, ¿no? Que a lo que uno les dice es como, tengan en cuenta el riesgo, tengan en cuenta el valor esperado, tengan en cuenta el tipo de mercado y demás, pero la personalidad siempre va a afectar mucho, a mi parecer y a mi punto de vista, ¿sí? pues bueno, digamos que ahí ya va y viene. O sea, yo también lo miro desde que un trader profesional tiene que tener una base con respecto a todo lo que es el estudio del mercado, otra base con respecto a la gestión del capital y del riesgo, y otra base es con respecto a la psicología. Pero bueno, igualmente eso, como tú dices, puede ser un debate para otro día, pero aquí lo interesante es Correcto. que ya vamos a empezar a mirar, es una característica que esto sí usted no me puede decir que no, y es el tema de que los tipos de trader influyen en el tipo de rentabilidad que va a obtener cada uno de los individuos. Es así de sencillo. Total, ¿Por total. qué? O sea, Eso no sí es. solamente si nos basamos por parte del CFA o el CMT, ellos determinan que el perfil de los inversionistas o los traders siempre están, digamos que, determinados de acuerdo a los sesgos que tienen estos en su, ya sea desde la parte cognitiva o desde el punto de vista, yo diría que psicológico que tiene cada uno de los individuos. O sea, por eso es que, digamos, ahorita lo que están viendo en la presentación son los cuatro tipos de individuos que vamos desde, o van desde una tolerancia baja en el riesgo, es decir, que tienen una adversión bastante marcada, hasta un punto en cual son traders que ya tienen digamos que una agresividad al momento en que toman esas decisiones de inversión. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros empezamos uno por uno. Digamos aquí, el Passive Preserver en sí se caracteriza porque tiene un sesgo emocional y una tolerancia al riesgo bajo. Claro, aquí cuando estamos hablando de este tipo de individuo, es aquel trader que le da miedo tomar oportunidades de inversión a pesar de que sus propios análisis los determinen. Claro, una diferencia de un pro trader a un trader que tiene o que tiene este sesgo de passive preserver, no, digamos que no omite las posibles oportunidades que le está brindando los mercados. Porque claro, el passive preserver le da miedo, no quiere tomar esa posición de inversión y eso se debe también a las malas experiencias que tiene, porque si nosotros miramos a través de la construcción de las creencias, que es un punto muy vital para un trader, sobre todo un trader profesional, es que efectivamente las malas experiencias empiezan a formar a un hombre fuerte, a un hombre sólido, por decirlo así. Pero claro, alguien que tenga digamos que esta psicología del passive preserver, ya debido a las malas experiencias, no tiene como la capacidad, o más que la capacidad, es que no tiene el valor de tomar decisiones o tomar posiciones con activos que sean ya sean más riesgosos o que tengan un tamaño de la operación un poco mayor o que exijan un apalancamiento tal vez un poco por encima de sus características. Claro, si nosotros lo comparamos con un pro trader, este siempre va a tener un comportamiento neutral en su operativa.
Entonces, claro, aquí para las personas que de pronto tengan miedo, digamos, debido a las malas experiencias, tienen que tener en cuenta que un pro trader siempre va a tratar de eliminar todos esos sesgos emocionales, que es difícil, pero lo hacen, con la finalidad de obtener los resultados, que ese retorno esperado es lo que a ellos también los define. Obviamente, tenemos un trabajo de disciplina por detrás, pero yo diría que sí, hay algunas de las personas que, o bueno, de los asistentes en este webinar, que digamos que tengan un poco de temor a tomar decisiones, a tomar operaciones de mayor tamaño. Y digamos que yo en lo personal les recomiendo no lo tengan, simplemente asuman, digamos que poco a poco. O yo no sé, Julián, ¿qué piensas de eso? Sí, digamos, a mí se me hace que lo importante a ver en esto que está diciendo Raúl es que cada persona, es muy probable que todos los que están acá y los que están viendo este webinar y posiblemente los que lo vayan a ver después estén dentro de algún de este tipo de inversor, porque ya se ha estudiado mucho, esto es un tema que se llama Behavioral Finance, que es un tema de finanzas un poco más avanzado, pero ya hay muchos estudios y se ha hecho mucho análisis del comportamiento del ser humano cuando está precisamente haciendo trading, y es muy probable que todas las personas se encasillen en alguno de estos tipos o en dos tipos. Sí, hay personas que pueden ser penny followers, independent individuals, hay personas que pueden ser passive reservers y penny follower, etcétera. Pero lo importante es como que ustedes precisamente hagan el ejercicio de encasillarse en qué tipo de personas son, porque de eso va a depender el estilo de trading que ustedes vayan a tener. Si un passive reserve no va a ser lo mismo que un active accumulator, porque son dos polos totalmente opuestos, ¿sí? Y digamos que pueden mitigar un poco el impacto psicológico que tiene el tema, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que tienen ciertos sesgos, pues pueden mitigarlos porque eliminar los sesgos es muy complicado, pero pueden mitigarlos y actuar un poco mejor, ¿sí? Eh, es eso. Si quieres pasemos a la siguiente para explicar un poquito mejor cómo funciona el tema del riesgo para cada persona. Pero bueno, antes de seguir, tengo una pregunta para ti, Julián. Pregúntame, Raúl. ¿Cómo un trader ya profesional empieza a eliminar estos sesgos? Ya sea que estemos hablando del friendly follower, que es el amigo de todo el mundo, el Sí, independent individualist, que es el que no cree en nadie sino en él, o el active accumulator, que es el que, mejor dicho, toma sus decisiones porque es generador de dinero. sí. ¿Cómo tú crees que un pro A mí se me trader hace, pues eventualmente depende del tipo de sesgo que tenga porque no todos son iguales, pero sabes que yo creo que es lo que le tiende a funcionar más a las personas como tal, hablar con más gente que sepa también de trading, ¿sí? A mí, por ejemplo, lo que me ha funcionado mucho, muchas veces uno cuando está operando solo, recuerden que aquí en un banco, ¿cómo funciona el tema? El banco tiene back office, middle office y front office, entonces cada persona aquí es diferente el departamento que analiza al que toma la decisión y al que ejecuta la operación, ¿cierto? Entonces hay muchas personas pensando en un solo trade. Aquí lo que pasa es que solo una persona, o generalmente nosotros mismos, somos una persona sola analizando, tomando el riesgo y tomando la decisión de la operación. Entonces se vuelve algo más, por así decirlo, psicológicamente que puede afectar más. ¿Sí? O sea, en la parte psicológica puede tender a afectar más a una sola persona que a un grupo de personas. A mí personalmente lo que me ha servido es que cuando opero solo sí tiendo a tener más sesgos que cuando, por ejemplo, hablo con más personas para hacer una operación, ¿sí? Entonces, diferentes puntos de vista, digamos que otro punto de opinión, de pronto una persona que me dice, me parece buena idea, pero no lo haga tan arriesgado porque yo pienso esto, se me hace que es como la mejor manera que uno como persona, ¿sí? Normal, puede encontrar para tratar de limitarse eso. Eventualmente hay otros métodos como informarse más, como hay personas que por ejemplo les funciona mucho la meditación, pero yo personalmente lo que encuentro más me ha funcionado es tratar de hablar lo que voy a hacer para tratar de encontrar otros puntos de vista y de pronto no cometer ciertos errores, ¿sí? En ese punto sí estoy a favor contigo, Julián, pero también hay que tener en cuenta que es diferente hablar con alguien que seguir a alguien. Son dos Claro, claro. elementos muy diferenciales y hay que tener bastante cuidado con este punto. Si a ustedes, por ejemplo, les pasa que son friendly followers y tienden a seguir mucho el consejo al pie de la letra que les da alguien más, sí les recomiendo que se informen un poco más de lo que están haciendo. Ustedes nunca confíen plenamente lo que les diga alguien porque puede que esa persona no tenga toda la información. Claro, es un buen punto de vista tomarlo en cuenta, pero si, por ejemplo, una persona llega en ese momento y dice como, no, mire, yo creo que va a pasar con Europa esto, entonces compre el dólar ya a tal precio, ¿sí? Eh, de pronto puede ser una buena operación, pero lo que ustedes deberían hacer antes de hacer eso, antes de seguirlo a ciegas, es informarse un poco de qué está pasando para ustedes también tener un punto de vista y tomar una decisión, ¿sí? Ya con más información ustedes pueden actuar mucho mejor a solo si estuvieran hablando con un punto de vista concreto, ¿listo? Y No eso, sé eso si me tenías parece. por ahí la diapositiva de la gráfica de riesgo, Raúl.
Sí, por aquí está, no te preocupes. Mostremos ahí si quieres esta. Esta Entonces, gráfica, pues si quieres no, explicar la no, tuya. dale, no te preocupes. Lo Ánimo. que les quería mencionar con esta gráfica es que, pues eso básicamente es lo que ustedes van a ver que va a pasar todo el tiempo en el mercado, ¿no? Entonces hay personas que son muy aversas al riesgo y hay personas que son muy amantes al riesgo, ¿no? Aquí lo que sí les quiero decir es que es muy, muy complicado llegar a ser un punto neutro, que es el punto neutral que aparece en la gráfica, que es cuando a ustedes no les importa absolutamente nada del mercado, por así decirlo, que no les importa arriesgar mucho, arriesgar muy poco, son indiferentes, es lograble porque hay personas así, pero es muy, muy difícil llegar allá porque ustedes ya tienen que ser muy, por así decirlo, tener una mentalidad muy fuerte para que no sientan en ninguna operación nada, ¿no? Así ustedes eran traders profesionales, sí, hay muchas historias de traders profesionales en donde las emociones les juegan malas pasadas y pueden cometer errores, ¿listo? Pero generalmente, y se dice, es una teoría financiera, que todas las personas se sitúan generalmente todas las personas son aversas, ya sea aversa alta, aversa media o aversa baja. Sí, aversa alta se refiere a personas que no les gusta arriesgar absolutamente nada de nada, ¿sí? Que ustedes les proponen algo que medio tenga riesgo y nunca lo van a tomar. Pero hay tipos de aversión, ¿no? Hay personas que dicen, listo, yo estoy dispuesto a ganar un poco y arriesgar un poco, pero no tampoco voy a arriesgar mucho, tampoco es que sea totalmente un ejemplo extremo, pero es muy probable que ustedes vayan a encasillarse en alguno de esos también tipos de riesgo. Eventualmente, esto sí quiero que lo tengan muy en cuenta porque de esto va a depender lo que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, si ustedes tienden a ser una persona que tiene una alta versión y se ponen, no sé, pongamos un ejemplo, prenden la plataforma en este momento, se meten a MetaTrader y empiezan a operar el oro, que es uno de los activos más volátiles que hay en la plataforma, pues puede que ustedes vayan a pasar una muy mala experiencia porque todo el tiempo por la volatilidad van a estar yendo en contra de precisamente su aversión psicológica al riesgo. Entonces, como nunca se van a sentir cómodos, es probable que siempre vayan a tomar malas decisiones y les vaya a tender ahí mal. Entonces, si ustedes reconocen que ustedes son aversos y vayan a ser un par más tranquilo como el dólar yen, ¿sí? O a un índice, por ejemplo, un índice no tan conocido, pero no se vayan a poner a operar, digamos, petróleo y oro porque pues van a estar en contra de lo que ustedes son y pues ahí sí van a ver bastantes errores, ¿no? Es tratar de identificar ese tipo de temas que los puede ayudar a mejorar, sí, ese es el punto. Ok, listo. Eso, lo que dices es interesante, Julián, pero también hay que tener en cuenta que hay otras maneras en las cuales nosotros vamos a ir eliminando la adversión al riesgo. ¿Por qué? Porque en sí, todos los traders pueden estar en un perfil de amante al riesgo, del apetito al riesgo, así como por otra jornada operativa pueden estar en un perfil de adversión al riesgo. Eso es algo muy normal y es algo muy transitorio por parte de los mercados, así como un trader puede ser un trader bull al otro día o simplemente en un cambio de mercado puede convertirse en un trader bear. Entonces, claro, el consejo que me parece de Julián no es súper excelente, es simplemente manejar activos que la volatilidad les permita a ustedes como tener esa recepción de decir, tengo esa tranquilidad por parte del mercado. Más sin embargo, yo no soy una de las personas que digo como centrémonos en activos ya que tengan una volatilidad. No, ¿por qué? Porque nosotros los traders también podemos aprovechar esas volatilidades que tal vez presentan esos grandes activos. Sin embargo, aquí lo interesante es conocer las características del activo. ¿Por qué? Porque un trader ya profesional puede llegar a tomar una posición en el dólar con respecto al yen japonés, que es un activo de adversión al riesgo bastante marcado, así como después puede llegar a tomar una posición divinamente en el platino o en el paladio, incluso en el oro. Entonces, claro, ¿cómo este trader hace esta transición? Un punto que lo que más me parece recomendable es simplemente saber trabajar el tamaño de la operación. ¿Por qué? Porque al final el riesgo o los traders queman cuentas no es tanto por el apalancamiento, porque claro, el apalancamiento es lo que a nosotros nos va a permitir como ese techo para efectivamente poder ejecutar el tamaño más grande. Pero si nosotros mantenemos tamaños, ya sean de microoperaciones, con una cuenta de $500, una cuenta de $250 o cuentas alrededor de 1.000 o $2.000, es más que suficiente. Lo importante es que nosotros como traders, sabiendo de que efectivamente es un activo volátil, tomemos tamaños pequeños. ¿Por qué? Porque esos tamaños pequeños nos van a permitir a nosotros aceptar esa volatilidad que se está presentando en el activo y adicionalmente vamos a poder participar en él. Y también el segundo punto que quería adicionar por parte de lo que mencionó Julián es el tema de siempre estar diversificando nuestro portafolio, que ya más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Pero la mejor manera de empezar ya sea pasar de una adversión alta, media, baja a una posición neutral, que los pro traders siempre están ubicados en un punto neutral, es a través del trabajo en el tamaño de la operación. ¿Por qué? Porque un trader profesional sabe
en qué momento es justo tomar operaciones de menor tamaño, así como poder llegar a tomar operaciones de gran tamaño. Digamos que ahí sí, Julián, yo no sé tú qué piensas en ese sentido, ya que, bueno, sí, ¿tú qué piensas en ese? Mira, Raúl, que ahí lo que yo pienso es, y es un tema muy importante que tú estás tocando, no importa lo que ustedes sean, si son aversos, si son amantes, si es lo que sea, qué tipo de traders sean y los bias que tengan, algo que sí o sí siempre van a tener que hacer para que en el largo plazo les sean consistentes es manejar el riesgo sí o sí. O sea, no hay punto de inflexión que diga que ustedes no van a manejar riesgo y van a operar como locos un año entero y no les va a pasar nada. No, es muy probable que vayan a perder mucho dinero porque está comprobado que el tema de manejar riesgo, de saber siquiera qué es el riesgo de que ustedes que están haciendo con su cuenta, ahorita si quieren les mostramos el cuadro de las pérdidas para que lo aterricen un poco, es lo que sí o sí los va a tender a diferenciar de las personas que solo analizan un gráfico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están manejando el riesgo, por así decirlo, o limitando, o como lo quieran llamar, ustedes están poniendo una importancia muy grande a su capital. Recuerden que muchas veces la gente se enfoca mucho en crear mucho capital muy rápido, pero si ustedes se pueden ver los objetivos de los bancos y los hedge funds más grandes del mundo, el objetivo de ellos ni siquiera es crear capital muy rápido, sino sostener el capital, crear estrategias de cómo pueden hacer que el capital se mantenga en el tiempo y mitigue la inflación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Si ustedes se pueden ver una crisis, por ejemplo, claro, hay bancos que se quiebran y fondos que se quiebran, pero hay muchos otros que no. Y lo que pasa en la gente retail, digamos lo que pasó en 2015 con el tema de la caída del eurofranco, es que el, el, la mayoría de los clientes de retail cuando hay una crisis se tienden a perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque es el común denominador de la gente que no tiende a tomarse tan en serio el riesgo como un banco o un fondo de inversión, ¿no? Entonces, eso sí es algo que yo les diría a ustedes, nunca lo pueden dejar de lado, así les fastidia, así no les gusta hacerlo, es algo que les va a ayudar bastante y les va a ayudar a diferenciarse de otro tipo de personas porque es algo que sí o sí es necesario, ¿sí? Ok, pues sí, respeto también ese punto que la verdad, pues bueno, la garantía en sí del tema de la gestión de riesgos es uno de los elementos más importantes. Y adicionalmente porque considero que es como algo que es necesario como resaltar de lo que acabas de decir, Julián, y es, algo, es un tema que a todos los traders nos pasa, sobre todo cuando estamos arrancando, y es la recuperación después de la pérdida. Es decir, el gran diferencial entre un trader que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que tiene efectivamente como ya ese perfil profesional, se centra sobre todo en saber gestionar sus pérdidas. ¿Por qué? Porque la recuperación es mucho más difícil cuando nosotros ya hemos pasado o cuando nuestra cuenta ha sufrido bastantes impactos negativos por parte de la operativa. Entonces, claro, aquí es donde nosotros les hacemos las preguntas a ustedes. Es importante que nosotros sepamos manejar el riesgo y saber análisis técnico y fundamental. Por supuesto que es importante, pero más que eso es saber cómo nosotros vamos a empezar a determinar esas máximas pérdidas. Normalmente un trader profesional tiene una máxima pérdida diaria, una máxima pérdida semanal y una máxima pérdida mensual, el cual no sobrepasa el 25% del capital. ¿Por qué? Porque si llega a sobrepasar el 25% en pérdidas, es cuando estos traders ya van a empezar a recapitular o reestructurar su sistema o su operativa para empezar a gestionar nuevas ganancias. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Por qué un trader profesional al momento que pierde el 25% de su capital decide reestructurar nuevamente todo? Y se debe porque la recuperación va a ser mucho más significativa. Es decir, que si uno como trader llega a perder el 25% de la cuenta, llamémosla una cuenta de $250, de 500, de 1000, de 5000 dólares o de 10,000, la recuperación para volver a ese punto inicial va a ser del 33.3%. Es decir, eh, nosotros no vamos a tener que realizar el 25% que nosotros perdimos. No, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Y esto por qué se debe? Porque claro, no es lo mismo realizar, pongamos un ejemplo, una cuenta de $1,000, perdimos $250. Para hacer $250 con $1,000, se puede, o sea, no hay ningún problema. Pero hacer $200 con una cuenta de $750 es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nuestro margen no va a ser el mismo. Al momento de realizar operaciones, el margen requerido va a generar un mayor impacto por parte de nuestra cuenta o incluso ese margen libre y disponible que vamos a tener para seguir operando o mantener esa operación
pues se va a ver cada vez más limitado. Entonces, claro, un trader profesional sabe y es muy consciente de que sus pérdidas le pueden determinar continuar operando o efectivamente tener que reestructurar nuevamente todo para volver a ese punto inicial. Y yo no sé, Julián, ¿tú qué piensas de esto? Pero esto es Y mira, algo... Raúl, que ahí pasa algo muy interesante que es lo que tú dices. Cuando la gente empieza a perder, y muchas veces yo he visto, pues digamos desde el broker, que las personas como que empiezan a perder y no le ponen mucho cuidado al tema de las pérdidas. Y las pérdidas, como digamos, ahí estamos viendo en el cuadro que está mostrando Raúl, las pérdidas tienden a volverse una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, que muchas veces ustedes no pueden parar. Digamos lo que decía Raúl, como tienen menos balance, entonces tienen que recuperar ya no el 25, sino el 33%, ¿cierto? Pero a eso igual se le suma que ustedes es muy probable que estén afectados emocionalmente precisamente porque perdieron el 25% y quieran recuperar ese 33% más rápido de lo que lo perdieron. Entonces ahí empiezan a cometer más malas decisiones y posiblemente terminen quemando la cuenta, que es lo que le pasa a muchas personas. Entonces siempre tengan mucho cuidado con las pérdidas, porque lo que decía Raúl, los profesionales ¿qué hacen? ¿Qué hacen los pro traders? Tienen un objetivo diario, un objetivo semanal, como un límite que no se pueden pasar, y si se lo pasan dejan de operar porque ya no se pueden permitir seguir perdiendo porque se vuelve una bola de nieve y después no la van a poder detener. Entonces siempre tengan mucho cuidado con el tema de las pérdidas y no lo tomen tan a la ligera cuando estén operando porque les va a causar una mala experiencia en caso de que ya se vuelva muy grande. Total. Además, como por asustarlos un poco, cuando uno llega a perder el 60% de la cuenta, matemáticamente uno tiene que hacer un 150% de esfuerzo solamente para llegar a ese punto inicial, Al es punto decir, inicial, donde sí. arranqué. Entonces, por eso, una gran recomendación, que adicionalmente es una costumbre que tienen los traders, es que ustedes tienen que fijar esas máximas pérdidas. Es decir, si ustedes dicen, a la semana quiero hacer una rentabilidad de $250, en donde diariamente voy a tener un beneficio diario de $50 en mi operativa, entonces significa que ustedes a través del ratio, que es lo que más se recomienda en gestión del riesgo, es decir, colocar operaciones 1 o 2, ustedes ya determinan que ese R, su pérdida, efectivamente no trate de superar incluso la mitad de ese beneficio. Es decir, que si ustedes quieren ganar $50 en un trade, tienen que estar dispuestos a perder 25. Pero si ustedes dicen 25 va a ser mi pérdida máxima diaria, cuando ustedes sobrepasen esa pérdida, no esperen más, espérense al siguiente día. Es mejor tener capital hoy para batallar mañana y no quemarlo hoy todo y tener un impacto Sí. emocional bastante fuerte que nos deje Y por fuera mira, de la cancha. y mira que eso que dices tú, Raúl, es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el mercado siempre es variable, ¿no? Entonces puede que cuando ustedes precisamente perdieran esos $25 en ese día, el contexto de ese día no está para que ustedes operen. Y muchas personas, como dice Raúl, no saben una decisión tan importante que es como detenerse y no operar más, porque el contexto no les está ayudando. Entonces siguen intentando y siguen intentando y siguen perdiendo. Y puede que al siguiente día les vaya mucho mejor porque ya está pasando otra cosa totalmente distinta con el mercado. Entonces, ustedes no se sesguen a que hoy tengo que hacer y recuperar lo que tengo que hacer hoy, porque el mercado todo el tiempo está cambiando y puede que la oportunidad de ustedes no sea hoy, sino mañana o incluso al final de la semana. Es muy importante lo que dice Raúl ahí, porque a veces lo mejor que ustedes pueden hacer como traders es no operar cuando ya han perdido suficiente capital, volver a pensar todo y volver a intentar, ¿sí? Total. Igualmente una recomendación para todos ustedes. Es muy interesante que nosotros fijemos las máximas pérdidas, pero también una manera de que nosotros vamos a gestionar el riesgo va a ser a través de la toma de beneficios. Es decir, limitar las pérdidas, pero también limitar las ganancias. ¿Por qué les digo esto y ustedes? Porque muchos estarán pensando, pero es que la idea de hacer trading es ser lo más rentablemente posible. Sí, total, estoy de acuerdo con ustedes. Pero pasa muchas veces que también por el mismo riesgo, pero ya efectivamente es como no un riesgo negativo, sino que se puede tener como un riesgo positivo. Es que cuando nosotros vemos que ese efectivamente el take profit que se está acercando, muchas veces nosotros los traders, ¿qué hacemos cuando estamos arrancando? Claro, no teniendo mayores niveles de rentabilidad. Y de hecho esto es un error. Cada trader tiene que dejar efectivamente cerrar su beneficio, es decir, al momento que toque el take profit, toque el take profit. Ya si las condiciones del mercado continúan diciendo como, hey, se va a mantener la tendencia, ya sea alcista o bajista, de acuerdo a su posición, ustedes pueden reabrir un nuevo trade o colocar diferentes órdenes pendientes. Pero esto también va a ser una manera que ustedes van a empezar a gestionar el riesgo. Y que adicionalmente el riesgo no se centra solo en esto. Nosotros también vemos riesgos de muchos aspectos. Riesgo de liquidez fue lo que les acabé de mencionar. También tenemos el riesgo operativo, que son los errores humanos que nosotros podemos cometer,
que si se nos cae el internet, que si efectivamente nos estamos operando por Wi-Fi. Esto es uno de los errores O que un digamos, trader profesional no comete, porque cuando uno ujú, opera por Wi-Fi, recuerden que son ondas y estas ondas pueden traer la información un poco retrasada. Y claro, eso puede nos haber puede lag, decir, dime. puede haber ping y eso puede dar el precio que no es en la operación que uno quería. Entonces eso también Exacto, si afecta ustedes bastante. encuentran un precio óptimo para decir, oiga, yo opero en euro dólar en 1.1950 y por el retraso de la información ustedes compran un precio más alto en el cual vieron en la plataforma, pues la verdad eso es un error operativo. Un trader Y es un costo profesional, ¿qué hace? innecesario, sí. Ujú. Exactamente, es un riesgo innecesario. ¿Qué hacen? Conectan un cable de red, así lo tengan que mantener de lado a lado de la oficina o de la casa donde estén operando. Ellos no toman la decisión de tomar operaciones a través de dispositivos por Wi-Fi o incluso actualicen su sistema operativo para que no se lleven ninguna sorpresa por un reinicio agresivo. Entonces, claro, esos son los puntos que los traders profesionales tratan siempre de estar limitando. Pero claro, hay un riesgo que nosotros no podemos eliminar y es el riesgo del mercado. Ese riesgo sí los traders profesionales tienen que asumirlo, así como los diferentes traders retail como nosotros. ¿Por qué? Porque al final nosotros no sabemos cuáles van a ser el comportamiento de los precios en los activos. Tenemos que recordar que el trading o los precios se mueven bajo una teoría estocástica, es un movimiento aleatorio. Pero claro, el análisis técnico fundamental, análisis de sentimiento del mercado, estudio de velas japonesas, formaciones, patrones, mejor dicho, todo lo que existe para operar, pues nos va a dar la mayor información para poder determinar ese pronóstico. Pero igualmente, si llegan a asumir un riesgo de mercado, lo importante es que a través de la gestión de las pérdidas lo limitemos lo mayor posible. No sé, Julián, ¿qué piensas de ello? Mira, mira, Raúl, que ahí tú tocaste un tema muy importante y es que precisamente como estamos en noche de talk trading, de cómo piensan los traders pro, ¿sí? Muchas veces ustedes recuerden que hay como pisos de información, ¿no? Entonces, entre lo que decía Raúl, entre más ustedes tengan información, es más probable que ustedes, por así decirlo, puedan generar ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer, o sea, es más probable que lo vayan a hacer porque tienen mucha más información detrás del precio, ¿sí? ¿Qué es lo que le tiene a pasar a la gente ahorita? Y digamos que es como el furor que ha habido con el trading. Todo el mundo está aprendiendo y se basa mucho en aprender el tema de análisis técnico, pero ustedes tienen que tener en cuenta que el análisis técnico, la información que aparece en el análisis técnico es el precio e información derivada del precio. El problema de eso es que deja muchos otros factores detrás, ¿sí? Entonces ustedes van a tener como el primer piso de la información. Entonces está el análisis técnico, ya cuando ustedes pasan al análisis fundamental tienen mucha más información, ya eventualmente cuando tienen inside information, es cuando ustedes pueden generar ganancias muy grandes, pero eso es ilegal, ¿no? Entonces, lo que en teoría les quiero decir es que el análisis técnico es muy importante, pero si ustedes quieren ir a un nivel más allá de entender en serio cómo funciona detrás el porqué de los productos, el porqué de las empresas, el porqué de las monedas, sí deberían informarse de otro tipo de cosas que ya ustedes tratan en el análisis fundamental. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo con Raúl o cuando hablo con otro trader profesional, generalmente uno habla de la gráfica bien, pero más habla detrás de lo que está el producto. Entonces, ¿qué está pasando con la Fed? Que esa empresa que está haciendo, que cómo está el balance, si está vendiendo, si no está vendiendo, si está ganando, si no está ganando, si tienen mucha deuda, si tienen poca deuda, ¿cierto? Que por ejemplo ahorita hay un problema del verdad con inflación en Estados Unidos y que por eso pueden subir la tasa de interés y eso haga que el dólar se dispare durísimo y que eso tiende a habilitar las monedas latinoamericanas, ¿no? Entonces, 3.5. exacto. Entonces, cuando uno ya empieza como a conectar todos esos puntos de información que pasan globalmente, es cuando ustedes ya ven como una perspectiva mucho más clara y empiezan a conocer mucho mejor los productos. Claro, ahí para que ustedes utilizarían análisis técnico para los objetivos. Ustedes dicen, claro, yo creo que va a pasar esto con el euro dólar, pero mi precio objetivo por la gráfica va a ser este. Y creo que por lo que yo sé de fundamental y lo que estoy viendo en el técnico, podemos llegar a alcanzar hasta este objetivo. Entonces, siempre ustedes hagan dos cosas. Traten siempre de estar muy informados, pero filtren la información porque ustedes van a encontrar demasiada información por ahí. Entonces, sepan filtrar la información para que tampoco se vayan a volver locos con tanta información. Pero siempre tengan eso claro. Entre más información tengan ustedes, además del precio, es más probable que tomen mejores decisiones. ¿Listo? Entonces, así es como ya empiezan a avanzar un poco en ese tema. No se queden nada más con un tipo de análisis porque ustedes pueden complementar todos los análisis. No, no son exclusivos. ¿Listo? Total, pero también aquí yo quiero hacer una advertencia, digamos, no contradecir, sino que es como hay que tener en cuenta eso. Yo sé que ustedes van a poder encontrar muchas maneras de poder filtrar información en los mercados y tomar una decisión de inversión. O sea, pueden utilizar muchos indicadores, pueden buscar muchos patrones, empaparse de información, que es lo que normalmente los traders profesionales hacen todas las mañanas antes de operar.
Pero claro, hay que tener mucho cuidado es cuando nosotros vamos a reflejarlo en nuestra operativa. ¿Por qué? Hay veces cuando ya le metemos o cargamos un gráfico con muchos indicadores pendientes de cualquier fundamental para tomar una decisión, nos puede llegar a nublar un poco la decisión. Entonces aquí lo que les recomiendo es mantener un poco la simpleza desde el punto de vista del análisis del activo en el mercado. Porque claro, si hablamos de indicadores tendenciales, pongamos un ejemplo, medias móviles, exponenciales, el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, 4, 18, 40, listo. Si a eso le sumamos fuerza, ADX, listo, se lo sumamos. Si a eso le sumamos porcentaje R de Williams para saber dominio comprador-vendedor, listo, se lo sumamos. Y fuera de eso, le metemos retroceso de Fibonacci para mirar si efectivamente tenemos un nivel de confirmación. Le metemos, entonces claro, al final... Y de pronto le meten el Ichimoku por ahí. Por ahí uno le mete la nube Ichimoku para saber si efectivamente los próximos niveles de soporte y resistencia, a ver si una convergencia. Se va a contradecir todo se va a contradecir. Exacto, entonces claro, ustedes se van a cargar de información, ustedes van a decir, bueno, compro, vendo. Y no, la idea no es esa. O sea, la idea es que ustedes conozcan los indicadores que más les guste, mantengan la operativa de la manera más simple, porque un trader profesional, créanme que no tiene 10.000 pantallas al frente para decir, oiga, estoy mirando todo para saber qué tomar decisión. No, ellos saben cómo se comporta el activo, porque lo conocen históricamente, siempre hay un estudio por detrás, y ya con la información de cada una de sus propias estrategias que buscan un punto, ahí ya van a determinar efectivamente un resultado. Entonces, eso también es uno de los errores comunes y ahí es cuando, Julián, pasamos a este tema, que son los errores más comunes, que no solamente son los que dicen los traders profesionales, sino que son errores que, digamos que por parte de mi experiencia he visto con muchos estudiantes que han entrado en el distrito financiero, incluso personalmente también me han pasado estos errores. Y claro, en sí hay tantas maneras de operar y obtener beneficios, así como hay maneras de, como digo yo, embarrarla. Entonces, claro, aquí es donde nosotros vamos a empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos tener cuidado sobre todos esos errores que no queremos cometer en nuestra operativa y que muy seguramente los traders profesionales, estoy seguro que no cometen, o bueno, alguna vez cometieron, de eso sí, no hay duda alguna. Total, todo el mundo ha pasado por ahí. Todo el mundo ha pasado por eso, pero claro, ya ustedes están preparados, van a escuchar efectivamente estos errores y van a decir, listo, voy a estar pendiente de eso. Entonces, primero, arriesgar más de lo que se gana. Esto sí es, digamos, esto es como regla de oro para todo el mundo. ¿Por qué? Normalmente nosotros los traders vamos a tener una racha positiva. O sea, independientemente la vamos a tener y espero que todos ustedes tengan una racha que les deje un gran número de rentabilidad. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Hay veces nosotros los individuos cuando estamos arrancando no sabemos manejar la emoción de la euforia o del entusiasmo que lo que nos va a generar a nosotros es tener una sobreconfianza en el mercado. Es decir, somos los tesos en el mundo del trading. Entonces, claro, como nosotros decimos, oiga, ya realicé 15 operaciones y las 15 operaciones me salieron positivas, pues voy a hacer una operación ya aumentando un poquito el lote. Es decir, pasamos de 0.50, pasamos a 2.5. Y claro, ahí es cuando nosotros estamos arriesgando más de lo que veníamos acostumbrados anteriormente. Entonces, claro, ese es un error fatal. Si ustedes tienen una racha de trades, mantengan el tamaño de la operación o vayan incrementándolo de una manera, se podría decir que continua o digamos que programada, es decir, poco a poco, pero no exponencial. Porque cuando nosotros lo aumentamos exponencialmente, fijo, tenemos un error y adicionalmente ahí también vamos a cometer un error que es el tema del ratio. ¿Por qué? Porque muchos traders hay veces deciden como, digamos, establecer una regla de cuántas unidades voy a colocar y cuántas quiero ganar. La mayoría de traders dicen, yo quiero ganar una unidad, pero no digo, voy a arriesgar una unidad, pero yo no sé cuántas quiero ganar, pero quiero ganar muchísimas. Claro, cuando un trader no establece cuánto es lo mínimo que quiero ganar, pues no está manteniendo sus objetivos de rentabilidad. Es decir, ¿cuánto quiero cerrar en esta semana en profit? ¿Cuánto quiero cerrar en el mes en profit o diariamente? Y esto sin duda alguna es un error bastante grande. Y Julián, yo te tengo una pregunta que la verdad es bastante buena. Normalmente, ¿tú qué piensas cuando alguien dice, o bueno, ese error común que pasa, y en el tema de invertir grandes cantidades? O sea, yo tengo una perspectiva, pero me gustaría escuchar tu punto de vista en ese punto, en ese aspecto. ¿En el tema de invertir grandes cantidades de dinero o sobre apalancarse? Pues no, el tema sobre apalancarse es, eso sí es tirar una moneda, pero en el tema de invertir grandes cantidades. Bueno, hay un tema, es que, sabes que por ejemplo se ve mucho, entre más grande es el cliente, menos loco es, ¿sabes? O eso es lo que siempre vemos aquí desde Equity. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a cierto
por así decirlo, nivel de dinero, a ustedes ya no les importa generar 500% de ganancia en un día, sino mantener el dinero en el tiempo. O sea, mantener la riqueza, ¿sí? No arriesgar la riqueza. Entonces, tiendo a pensar o tiendo a ver que a medida que la gente consigue más capital, ya como que tiene más responsabilidad y más miedo a perder su capital. Eventualmente hay gente que se sale de la regla, hay eventualmente personas, y he conocido personas que tenían $1.000.000 en la cuenta, se pusieron a operar petróleo y quedaron con $10.000, ¿sí? Pero digamos que no es la regla general. O sea, como que ya tiende a responsabilizarse más con el tema del capital, que es algo muy curioso porque yo veo que la gente que es grande lo hace, pero la gente que es pequeña no lo hace. ¿Sí? Es como si no les importara el dinero y como lanzar una moneda al aire y si no lo logro, pues vuelvo a depositar y a depositar, pero pues a la larga no están haciendo nada porque solo están perdiendo dinero y ya. Entonces se me hace que es como un tema de, no sé si tenga una correlación por la cantidad de dinero que es, que eventualmente pues a cualquier persona le dolería perder más dinero, pero sí es como una responsabilidad que falta mucho con la gente retail. Eso es lo que yo he visto mucho con el tema del riesgo. Como que la gente retail no se lo toma tan en serio como cuando ya tiene gente institucional operando. ¿Sí me entiendes? Es muy curioso lo que pasa ahí. Y pues eventualmente los institucionales duran 5 años y a veces los retail se meten y a la semana ya perdieron todo. Entonces, eso Eso es un no le punto. conviene ni al broker ni a ustedes, ¿sí? A nosotros no nos interesa tener clientes de una semana, eh, sino nos interesa tener clientes a largo plazo. Total. Digamos que ese es un punto también muy bueno. La verdad, yo lo estaba viendo más desde el punto de vista que hay veces los traders, cuando entran en ese mundo y también tienen, digamos, como esa racha positiva, empiezan a aumentar de una manera desproporcionada el tamaño de su cuenta. Claro, eso también es uno de los errores que puede ocurrir porque cuando un trader pasa de una cuenta de $1.000 a una cuenta de $50.000, claro, el tamaño de cada operación va a ser completamente diferente y puede que el nivel del riesgo y digamos que también el tema de la ansiedad, es decir, trabajo de manejo de las emociones, van a ser completamente diferentes a una cuenta menor que una cuenta mayor. Es decir, uno como persona, y ahí es donde yo converjo bastante contigo, Julián, como trader, que efectivamente paso una cuenta de $2.000 a una cuenta de $50.000, voy a empezar a ver las pérdidas de una cuenta de $50.000, tal vez un poco con menor valor, pero a medida en que efectivamente estas pérdidas se van acumulando, es cuando el trader va a empezar a descontrolar un poco su control, o bueno, digamos que su gestión del riesgo. Y que claro, ahí empezamos a ver emociones que no nos gustan, la avaricia, la codicia, el miedo sin duda alguna es uno de los factores más negativos porque si nosotros entramos a operar con miedo, ese trade no nos va a durar 2 segundos porque nos vamos a querer cerrar ya. No vamos a aguantar ni siquiera el spread. ¿Sabes, Raúl? Lo que yo creo que es muy importante que estás diciendo tú ahí, el tema del respeto al mercado, ¿sí? Ustedes siempre tengan el respeto al mercado. Ustedes, seguramente alguien se va a meter y no sé, digamos, con cursos o unas señales que les vendían o algo así, va a empezar a ganar mucho dinero. Ahí Gracias. esas personas tienden a perder el respeto al mercado, y que no, que esto es fácil, entonces que yo ya conozco todo, y después es donde empieza a pasar el tema de que empiezan a perder y a perder y a perder y a perder y se vuelven una bola de nieve que me la cuenta. Ustedes siempre tengan el respeto al mercado. ¿Por qué? Porque por mucho que ustedes sepan, siempre va a haber margen de error. No hay nadie, absolutamente nadie en el planeta Tierra que sepa qué va a pasar, a qué precio y en el momento exacto. ¿Sí? Por eso nadie puede calcular una crisis. Por ejemplo, pueden hacerse una idea, pero no se pueden imaginar el punto exacto de cuándo va a pasar una crisis. Entonces siempre tengan ese respeto al mercado que creo que la gente se le olvida mucho y el mercado así es un ser irracional que no perdona a nadie, ¿no? Entonces, cuando los castiga durísimo. Entonces, siempre que ustedes estén operando, sí, puede que les haya ido bien y que hayan ganado muchas veces, pero siempre siéntense con respeto de decir, listo, hay muchos participantes acá y yo voy a hacer lo mejor posible para sobresalir del resto de las personas. Pero Total. siempre no hay que se les suba las ganancias a la cabeza porque eso seguramente les va a llevar a tomar decisiones a la larga que no van a generar nada, ¿sí? No, y ahí también viene el tema de que tampoco nosotros los traders podemos humanizar el mercado. No, Eso también es uno de los errores fatales. O sea, hay personas que empiezan a pelear con el tema de tener la razón y o tener rentabilidad. Y el punto es que nosotros no podemos buscar la razón de nuestros trades si el mercado nos está diciendo que efectivamente fue un movimiento contrario. Nosotros no podemos decirle al mercado, oiga, usted está en lo incorrecto y yo estoy en lo correcto. No. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros empezamos a dejar correr las pérdidas, ya sea por buscar obtener la razón o simplemente por el miedo de no aceptar una orden perdedora.
Nosotros Sí, somos seres humanos, cometemos errores, y al momento que ustedes tengan su primer trade negativo, acéptenlo, ciérrenlo y reflexionen sobre él. ¿Por qué? Porque muy es seguramente mejor, ahí pasó sí, algo. claro, O claro, es sea, mejor aceptar la pérdida y reflexionar sobre la pérdida a después aceptar toda la pérdida de toda la cuenta y ahí sí ya no pueden hacer nada. Es pocas el palabras, típico escenario, sí, Raúl, el típico escenario de cuando alguien pone una posición, va a perder, corre el stop loss, y lo dice, empieza a no, esto correr. va a volver a subir, va a volver a subir porque siempre todo va a volver a subir, eso nunca pasa. Si algo baja, o sea, cuando ustedes vean que una gráfica está bajando mucho, puede bajar mucho más. O sea, así es el mercado. Nunca es subió mucho y nunca es bajó mucho. Aquí puede pasar de todo, créanme. Raúl lo ha visto, yo lo he visto muchas veces. Entonces, Nunca hay un el soporte típico, fijo. nunca hay un soporte fijo, nunca una resistencia fija. Entonces, el mercado puede hacer literalmente lo que se le dé la gana. Entonces, siempre ustedes estén reacios a eso, porque siempre, he visto mucho el caso de la gente que corre el stop loss y dice, no, se va a volver, entonces se meten con otra posición, sigue bajando, se meten con otra posición y tienen como 15 posiciones en el mismo activo. Y claro, ya sigue bajando hasta el infinito y pierden la cuenta en 2 días. Digamos, Entonces, Julián, aquí, digamos, para explicarle a los demás qué es lo que está diciendo Julián. Normalmente cuando nosotros fijamos nuestro primer stop loss, ya es la tolerancia a la pérdida que nosotros creemos. sí, Vamos a suponer, si nuestra primera pérdida era de $10, ¿cierto? Pero entonces, claro, cuando el trader ve que está a punto de tocar la vela, ese stop loss para que se cierre la operación y se pierdan no esos 10 corre más dólares, para... lo que empiezan a hacer es que lo empiezan a arrastrar. Entonces, claro, al Ujú. final no son $10, sino que pasan a ser $20, luego Y $30, después 30 y luego después $40. 40. No, y pasa peor porque el trader dice, no, ya como bajó tanto se va a volver, entonces allá Y abajo se meten otra vez en largo y otra vez en largo. eso es pura teoría heurística. O sea, Sí, eso es falla de Monte o Carlo. sea, ahí Falla sí de están Monte dejando Carlo es cuando llevar el por la trader piensa emoción de que, total. como ha venido ocurriendo tantas veces, va a dejar de ocurrir. Y no, efectivamente puede seguir ocurriendo y la Sí, cuenta ¿no? nos puede pasar. Y creo que eso tiene un nombre que se llama Gambler's Fallacy, que es la falacia del apostador, que cuando pasa Ujú. muchas veces algo debería pasar lo contrario y no, no tiene nada que ver porque como decía Raúl, el mercado es aleatorio, entonces algo que haya pasado en el pasado no va a tener que ver con, en teoría, con algo que pase en el futuro. Entonces no se dejen sesgar por ese tipo de, de contexto. Si algo se cayó muchísimo, los stop y sigue cayendo, déjenlo caer y ya. Otra oportunidad vendrá, no se rayen la cabeza por eso. ¿Listo? Que claro, puede pasar lo contrario también. Que se devuelven mágicamente a un pip de tocar el stop loss también puede Sí, pasar, pero es que nosotros no también puede estamos pasar. seguros de eso. Nosotros no podemos dejar abierta a mí nuestra ventana de pérdidas o de riesgo simplemente por mantener un trade. No, ustedes tienen que asumir la responsabilidad del trade, que es importante, y pues nada, esperar a ver qué otra oportunidad se les puede venir de ahí en adelante. O sea, eso ya es Sí, teoría mejor dicho, heurística, eso ya es comportamiento financiero, Julián, te metiste sí, profundo en total, ese total. tema. Mejor dicho, algo muy importante que les queremos aquí dejar en cuenta a ustedes, nunca le dejen una ventana abierta al mercado para perder, porque seguramente el mercado se los va a tocar. ¿Listo? Entonces confíen en el mercado todo lo que puedan desconfiar, porque si Sí, ustedes les eso es dan verdad. la mínima oportunidad de dejarle una ventana abierta gigante de pérdida, es casi que seguro que el mercado la va a tomar. ¿Listo? Entonces No, tengan mucho cuidado con ese tema de las pérdidas. entonces, claro, lo Sean que dice muy, Julián muy, es muy muy conservadores con importante. eso. Y los traders, créanme que no, los traders que ya son profesionales, que se dedican a esto al día, que tienen ya niveles de rentabilidad bastante elevadas, créanme que no cometen esos errores. Pero claro, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo esos traders pueden efectivamente encontrar una operación en un activo con respecto al otro? Y todo se centra a través de la diversificación y la diversificación es la correlación. Es así de fácil. Estoy seguro que Julián me apoyes en esa Total, variable, porque total. claro, la correlación va a ser la mejor manera en que nosotros vamos a no poner todos los huevos en la misma canasta, sino saberlos poner en 2, 3, 4, 5 en las operaciones que ustedes tienen abiertas. Pero claro, correlación se puede entender desde la manera cualitativa y cuantitativa. Normalmente puede llegar a ser un poco difícil si lo miramos desde lo cualitativo, es decir, desde las variables que están por fuera del indicador, o de qué pena, del instrumento. Es decir, saber cómo está la economía, en qué más se dedica ese país, qué más se dedica esa empresa, cómo se está comportando el sistema internacional, cómo se está comportando la coyuntura política. Eso es un trabajo un poquito agotador. Pero aquí hay una herramienta bastante buena y es el coeficiente de correlación, que sin duda alguna es una de las ayudas que los traders que ya tienen mayor experiencia utilizan todos los días para mirar si esa operación que tiene abierta con las que quiere abrir, cómo se va a comportar. Es así de sencillo. Y yo a ustedes los invito el día de hoy que empiecen a trabajar con este tema del coeficiente de correlación. Claro, puede llegar a ser un poco complejo, pero simplemente lo vamos a ver aquí rápidamente porque esto sí es algo que les quiero dejar a todos ustedes para que empiecen a implementar en su operativo. Normalmente el coeficiente de correlación va de 1
a 0, o de 100% a 0%, o si lo estamos hablando en términos de valor real, de 100 a 0. Así de fácil. Pero entonces, claro, cuando ustedes vayan a operar en la plataforma de MetaTrader 4, ya ustedes van a tener una gran ventaja, y es que a través de lo que se conoce como mercado, que es la App Store o Play Store de MetaTrader, ustedes van a poder empezar a instalar diferentes indicadores. Entonces, claro, en estos momentos estoy abriendo la plataforma, como se escuchó, ya los mercados están cerrados. Entonces me dirán, ¿pero qué nos va a mostrar? Lo que les voy a mostrar el día de hoy es efectivamente la herramienta del coeficiente de correlación, que hay varias, digamos, está PZ Correlation, que es una que me gusta bastante, pero yo les recomiendo más Correlation Statistics Pro. ¿Por qué? Porque esta herramienta lo que nos está mostrando es el coeficiente de correlación. Claro, cuando nosotros hablamos del coeficiente de correlación, es decir, listo, si tengo una operación abierta, en este caso, en el dólar neozelandés con respecto al dólar estadounidense, y voy a decir, y quiero abrir una operación en el dólar con respecto, no, el dólar con respecto al yen, no, en el australiano con respecto al canadiense, ¿cierto? Que es un par que uno dice, bueno, es otro par, pero quiero abrir esa operación. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la dirección de la operación? Es decir, si en uno estoy tomando una posición de compra, en el otro, ¿qué posición debo poner? Entonces, claro, ustedes simplemente se van a por parte de la herramienta de Correlation Statistics Pro, colocan australiano con respecto al dólar canadiense, le dan a aceptar, y efectivamente en estos momentos, wow, me lo mostró plano. Es más extraño que me lo haya mostrado plano. Entonces A mí me está miremos. mostrando plano, Raúl, porque no está actualizando los precios porque el mercado no tiene conexión ahorita. No, no es por eso, ya me di cuenta por qué, porque no hay conexión. Y Ujú. listo, ya, aquí por lo menos me cargó con respecto a la libra dólar. Entonces, claro, en esos momentos, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el neozelandés con respecto al dólar, el neozelandés dólar con respecto a la libra dólar, mantiene una correlación, un coeficiente de correlación de menos 56. Es decir, está en negativo, lo que implica que es una correlación inversamente proporcional. Entonces, claro, un trader profesional que hace aquí, si va a tomar una posición en la libra con respecto al yen japonés, si en uno está en compra, en el otro va a tomar una posición de venta. ¿Por qué? Porque efectivamente es una correlación negativa. Si llega a tomar posición de compra y en el otro llega a tomar posición de compra, se van a estrellar. Y eso es un error que pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay veces los traders cuando arrancamos o que más o menos vamos empezando, claro, decimos, no, me está saliendo una oportunidad en este activo con respecto a este y en este otro. Entonces, claro, son tres operaciones. Pero si nosotros no entendemos cómo esos tres se relacionan, pues puede que efectivamente si uno va al alza, el otro va a la baja, nosotros decimos esto no tiene sentido, y es porque no revisan el coeficiente de correlación. Entonces, claro, aquí me salió, bueno, ya, se actualizó la plataforma. Entonces ahora me está saliendo que está en 96, es decir, que si tomo posición de compra en un lado, tengo que tomar posición en otro. Está en positivo y 96, entonces aquí nosotros decimos 96, ¿qué tipo de correlación está manejando según el coeficiente de correlación? Miremoslo acá, extremadamente fuerte. Es decir, que si el neozelandés con respecto al dólar aumenta 100 pips, la libra con respecto al dólar va a aumentar más o menos 90, habíamos dicho 92, bueno, 92 pips. Entonces, claro, esto es algo muy importante que un trader profesional, antes de seguir operando, mira esta variable. O yo no sé, Julián, si a ti te ha pasado. Yo creo que sí. Sí, no, a mí se me hace que lo que hay que tener en cuenta y lo que estamos aquí tratando de hacer con Raúl es que hay algo que está probado y es que si ustedes tienen activos, si ustedes están diversificando, es decir, tienen operaciones abiertas en diferentes activos, está estadísticamente probado que el riesgo que ustedes están manejando en su portafolio es más bajo que si ustedes nada más estuvieran operando con un solo activo. Está estadísticamente probado. O sea, es muy probable que con más activos abiertos ustedes no vayan a perder grandes cantidades de dinero. ¿Cómo lo pueden hacer? Con la correlación. Entonces, si lo van a hacer, háganlo bien, porque no es que se vayan a poner lo que decía Raúl, entonces si van a invertir en el neozelandés y en los australianos que están correlacionados y en los dos se van en largo, es como si estuvieran abriendo una sola operación. Entonces, cuando vayan a diversificar, que es necesario que lo hagan para mitigar el riesgo, es una de las reglas más básicas que existe para mitigar el riesgo, háganlo bien. Entonces, vayan y miren el coeficiente de correlación. Miren que lo ideal es que no esté correlacionado para que ustedes, cuando hagan algo en un activo, en el otro activo no tengan nada que ver y estén tomando decisiones totalmente diferentes. Si están correlacionados, también ahí pueden tener como una señal de alerta. Pero entonces cuando diversifiquen, háganlo bien y seguramente eso les va a ayudar muchísimo, Bastante, muchísimo a mitigar el riesgo. O sea, es algo que bastante. está probado, está probado. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Markowitz o... No me acuerdo cómo se llamaba este personaje. Él se Marco, ganó, creo que era Markowitz el que se ganó el premio
precisamente por haberse inventado la teoría de la diversificación. Entonces es algo Diversificación. que todo el mundo está usando y que ya está probado que funciona. Entonces, ¿por qué no usar? ¿Cierto? Total, Julián. Igualmente ahora pasamos ya con la última diapositiva porque, wow, se nos está yendo el tiempo. Y es, ¿qué es lo que no hacen? ¿Qué no hacer? ¿Qué es lo que no hacen los traders profesionales a comparación de que nosotros podemos llegar a hacer día al día? Primer punto, que ya lo hablábamos a lo largo de esta presentación, nosotros no podemos sobreinvertir. ¿Por qué no podemos sobreinvertir? Porque nosotros no estamos acostumbrados a grandes capitales. Puede que tengamos una racha súper ganadora, sin duda alguna, eso es lo más genial del mundo. Pero dado caso en que nosotros tengamos un buen sistema, una buena operativa, vamos a tener que ir agrandando nuestra cuenta de manera gradual. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a los nuevos tamaños de las operaciones. Porque claro, un tamaño de la operación implica mayor riesgo. ¿Por qué? Claro, podemos tener una mayor rentabilidad porque por teoría financiera la regla se cumple, pero también vamos a tener una mayor pérdida. Y puede que nosotros, que antes teníamos pérdidas de $50, a pasar a una pérdida de $150, va a ser mucho más impactante para nosotros. Adicionalmente, esto también lo hablamos a lo largo de la charla, no seguir a nadie. Una cosa es lo que decía Julián, venga, hablemos, cómo están los mercados, usted qué está viendo, usted qué opina Otro punto de de la vista. inflación transitoria, bueno, de todo lo que está pasando. Eso está bien, pero ya otra cosa es seguir a alguien. Cuando hablamos de seguir a Seguirlo a alguien, ciegas. seguirlo a ciegas, bueno, sí, Es que el también problema es es, seguirlo a ciegas, ¿sabe? ¿por qué? Porque es como él dijo eso, entonces yo lo voy a creer ciegamente, no voy a indagar nada más al respecto y voy a hacer lo que él me dice. Eso está Exactamente. muy mal hecho, muy Y eso mal hecho. pasa mucho, sobre todo en un mundo tan globalizado como lo estamos actualmente, sobre todo en tema de mercado de capitales, y me refiero a las redes sociales. ¿Por qué? Pues ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, uno va a encontrar muchas veces todo el mundo, oiga, mira, y bueno, y abrí una operación en neozelandés con respecto al dólar de, claro, ahí dice, y me generó un beneficio de $500. Claro, uno dice, uy, no, yo la abrí de una, porque lo acabo de postear hace un minuto. Nosotros no sabemos si es una cuenta real. Nosotros no sabemos bajo qué condiciones está operando, es decir, si estamos hablando de una cuenta que opera en microoperaciones, en mini operaciones o efectivamente en lotes. Adicionalmente, nosotros sabemos, no sabemos cuánto ha sido la duración de ese trade. Puede que ese trader haya mantenido esa operación durante como, no sé, 15 días, 20 días, pero claro, nosotros no estamos seguros. Entonces, claro, cuando hay veces nosotros vemos eso, nosotros decimos, quiero esa rentabilidad, pero ahí es cuando cometemos ese error, que es lo que dice Julián ahorita. No, seguir a alguien a ciegas es mortal. Adicionalmente, también hablamos que no pensar en tener la razón. Y esto se centra mucho en los sesgos por parte de los traders, sobre todo por parte del Independent Individual y Selective Accumulator, Julián, creo, si mal no recuerdo, porque esos son Mm. los dos tipos de individuos que, como son generadores de capital, porque son emprendedores, pues deciden no seguir a nadie y ellos confían en sus propias decisiones. Entonces, claro, ahí es cuando van a decir como, hey, no, mi posición era alcista y tenía que ser alcista, el mercado se equivocó. A nadie le importa quién es Sí, ese el trader, o el orgullo, mercado va a decir como, sí, o sea, eso es chistoso, porque es que uno lo la ve gente orgullosa mucho. no tiene cabida en el mercado, sí, no hay nada Yo que creo hacer. que uno lo ve mucho. Y claro, como muy Mm. seguramente Julián y yo tenemos como un mayor acercamiento a muchos traders. Claro, nosotros vemos esto día a día y es muy chistoso cuando alguien dice, oiga, pero esto tenía que haber sido así. ¿Cómo así? Sí, ¿Tenía que haber sido? No, no tenía pero que no haber fue sido así. nada. O sea, eso No fue simplemente así, se movió porque el mercado lo quería literal. así. Entonces, Sí. claro, ese trader que está haciendo, está perdiendo, está disminuyendo su capital. ¿Y el mercado qué está haciendo? Pues el mercado es indiferente, porque al mercado no le importa quiénes somos nosotros. El mercado va bajo su propia dirección. Bueno, Julián, ahora tú que mencionaste esto durante el webinar, no sobre apalancarse. ¿Tú por qué crees que un trader profesional recomienda esto? Lo que pasa es que a mí se me hace que el apalancamiento es una herramienta muy buena, de hecho es una herramienta excelente que existe, pero abusan de ella muchas veces, ¿sabes? Porque el tema de no saber apalancarse es si ustedes están empezando, es muy malo que hagan esto porque ustedes van a ver todo lo que pasa en el mercado mucho más rápido porque lo están multiplicando exponencialmente, ¿sí? Entonces si van a perder mucho más y van a ganar mucho más y esto sí o sí les va terminando afectando la cabeza. Generalmente, obviamente hay estrategias de sobreapalancarse porque digamos los scalpers utilizan mucho más apalancamiento para ganar movimientos pequeños, pero ustedes, o sea, es una herramienta muy buena que la tienen que usar con cuidado porque así como les puede ir muy bien, les puede ir muy mal en muy poco tiempo. Entonces tienen que saberla usar. No es algo que pueden tomarse a la ligera y decir como listo, me voy a meter en una posición por 400 y voy a mirar a ver qué pasa y ya no. Tienen que saberla utilizar bastante. De hecho, la gente cuando ya es muy grande, máximo apalancamiento que usa es 30. De hecho, si no estoy mal en Europa, con la nueva regulación que pusieron hace un año,
en la ESMA, el máximo apalancamiento que se permite en Europa para todo es 30, 1 a Es, 30, 1 a 40. sí, Entonces, es ¿no? una Es herramienta verdad. muy buena que, digamos, en Equity está, pero sepan usar muy bien. No, y dato interesante, la gente se sobreapalanca cuando empieza a perder. Está También, también, comprobado científicamente, o sea, sí, bueno, científicamente, por estudios. Está por comprobado que la estudios. gente cuando tiene una pérdida, lo que empieza es a sobreapalancarse. ¿Por qué? Para Porque se tratar de quiere recuperarse recuperar más más, rápido, para tratar de se quiere recuperarse recuperar más más rápido. rápido. Y Es entonces, un claro, error ahí fatal, fatal, como fatal. tirar una moneda y decirle, le doy 100 y lo vuelvan a tirar, le doy 200, le doy 300 y Literal. adivina, le doy 400 y adivina, le doy 500. Es exactamente lo mismo. Es cuando, digamos, cuando ustedes ven que, no sé, en una película que la típica persona que se vuelve loca en un casino y después de la casa, lo mismo les puede pasar acá porque ustedes generan dopamina al ver que el dinero fluctúa tanto igual que en un casino. Entonces tengan cuidado con eso. De ¿Listo? hecho, se ha comprobado que un trader que opera en un marco de tiempo de un minuto experimenta los mismos comportamientos psicológicos que alguien que está consumiendo cocaína. Ah, sí, O total, sea, total. está Y más si comprobado lo haces científicamente sobreapalancado. por el nivel de sobreapalancamiento y que, Sí, claro, una vela de un sí. minuto es una adrenalina. Y al Ujú. final, no culpar al mercado. O sea, nosotros, si cometemos errores, si tenemos fallas, es porque no estamos consolidando bien un sistema, no estamos consolidando bien la estrategia, no vimos algo, eso también puede pasar, o simplemente el mercado decidió irse por esa dirección. Así pasa, así como la última vez que la Fed recortó tasas, todo el mundo pensaba que, por teoría, tenía que el dólar irse a la baja. ¿Y qué pasó? El dólar se fue a Sí, la alza. ¿Por sí, qué? Porque el total. mercado estaba esperando una reducción de tasas desde hace 10 años. Es así de fácil, esas cosas pasan, los mercados tienen su propia naturaleza, su propio... De hecho, yo digo que siempre el mercado es un ser viviente, que se Pareciera. mueve bajo su propio ritmo y un paradigma que Bajo nosotros sus no vamos a propias entender. reglas. Ujú. Tremenda fase. Interesante, me gusta, toca anotarla. Y bueno, ya con esto llegamos al final del webinar porque estamos pasados de tiempo. Igualmente, en esos momentos les voy a compartir la información de Julián, que es la account manager por parte del broker Equity. También los invito a ustedes que visiten al broker en sus redes sociales. O sea, bueno, además de que espero que es, bueno, este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube, que los pueden encontrar así igual, Equity es, pero también lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. En Instagram están publicando cada rato información de los mercados. O sea, súper recomendado. Son bastante, digamos que buenos en el contenido. Y adicionalmente, no solamente Julián, sino que también va a estar Tania, va a estar Simón, los va a estar acompañando en, bueno, en cualquier información que tengan. Si ustedes quieren, tienen preguntas de plataforma, si necesitan una asesoría para saber, bueno, cómo arrancar en cuenta práctica, cuenta real, créanme que con ellos van a tener toda esa disposición. Adicionalmente, Equity es un broker que está muy bien regulado, tiene una regulación en Dubái, Jordania, en el Reino Unido, y que adicionalmente cuenta con un conjunto de portafolio, pues, pucha, de activos que ustedes van a poder incluso operar acciones de empresas latinoamericanas que cotizan en la bolsa de Wall Street. Entonces, claro, eso es un valor agregado que créanme que no van a encontrar. Y también, si ustedes quieren saber más sobre todos esos temas de formación, de academia, de querer ser un trader de aquí en adelante, también les dejo la información por parte del Distrito Financiero. Somos una academia de trading, ya son 11 años que llevamos, digo, 2011, sí, bueno, 10 años de hecho que llevamos brindando pues efectivamente todo ese tema de asesorías. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, tenemos un grupo en Telegram donde también estamos compartiendo contenido. Y bueno, Julián, muchas gracias también por esta noche, estuvo un poquito más debatida, me gusta, me gusta. Igualmente, a todos Súper. ustedes, si les gustó este tipo de contenido, déjenos sus comentarios, ¿verdad? Si les gustó el webinar, si no les gustó también, déjenos sus comentarios, que toda esta retroalimentación nos funciona para seguir trayéndoles este tipo de contenidos, o incluso si quieren proponer un tema, dale, están bien abiertos, ahí está el chat, o si tienen alguna pregunta también, pues es un buen momento para que ustedes la dejen en el chat. Igualmente, Julián, no sé si quieres agregar algo más. Sí, no, igual seguramente nos estaremos viendo. Recuerden que igual Equity es un broker relativamente nuevo en Latinoamérica. Nosotros llegamos hace año y medio a como tal a la región. Entonces seguramente de aquí en adelante nos verán muchísimo más por ahí en las redes sociales y en todo lado, ¿listo? Y nada, y pues la idea es seguir haciendo como este tipo de actividades porque al fin y al cabo ustedes son los clientes y eso es como un servicio que les damos del broker para ustedes, ¿listo? Sí, que está Entonces... chévere la actividad, me gusta. Sí, no, entonces cualquier cosa, igual ahí Raúl les dejó su correo, también tienen mi correo, cualquier cosa, duda que tengan, pregunta del broker de mercados, alguna cosa que necesiten de nosotros, nos pueden escribir por ahí sin ningún problema. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas gracias, Julián, por tu No, a ti, Raúl, participación. estuvo muy Y chévere la adicionalmente, voy actividad. agradeciendo por parte de Egier, de Alexander, de Alexandra, de Andrea, de Carlos, de Vladimir, de César, de Eric, de Irving, de Jonathan, por parte de José, Cabeza. José, un saludo.
por parte de José Benítez, por parte de Silvia, por parte de Eduardo, por parte, bueno, de muchas personas que se están despidiendo. Y pues bueno, nada, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos veremos con una próxima emisión más adelante. Y bueno, Julián, muchas gracias también por tu participación. Y nada, nos estaremos viendo cómo viene esta serie al final de cada mes. ¿Listo? Hasta luego, nos vemos y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen fin de Listo, semana a pues. todos. Gracias, Julián, y feliz noche para todos ustedes. Así como siempre, feliz trades para todos.